Muy buenas noches tengan todos ustedes, son las 8 en punto y como lo hemos hecho ya a lo largo de casi ya un año, se cumple en este mes, el último día de este mes, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien como siempre agradezco que nos facilite su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. Hoy como siempre nos visitan, que están conectados de Estados Unidos, Centro, Sudamérica, prácticamente toda la República Mexicana. Yo les recuerdo que si usted es miembro de un colegio médico o es jefe de enseñanza en un hospital público o privado y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center para efectos de capacitar a su equipo médico en esta época de pandemia, no duden en contactarnos, lo hacemos sin ningún costo para ustedes. Obviamente ponemos toda nuestra infraestructura, equipo, etcétera, para que lo hagan y no dejen de tener esta oportunidad. Solamente tienen que enviar un correo a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com y con mucho gusto los contactamos para este tipo de sesiones. Les recuerdo que todas nuestras pláticas están grabadas y están disponibles para usted en YouTube. Pueden entrar a YouTube, teclean Medical Legal Center y están disponibles para ustedes en 3 etapas. Están todas las de los lunes que son teoría del caso, el martes de podcast, el miércoles de masterclass y por supuesto están todas las previas que hemos tenido a lo largo de todo este año para que usted las pueda ver, compartir, enviar con otros profesionales de la salud. El día miércoles tendremos, bueno, mañana tenemos nuestro podcast, no se lo pierdan, va a estar bueno, y el miércoles tenemos al doctor Jorge Alberto González, nos hablará previniendo el cáncer de colon. No se lo pierdan, inviten a más profesionales de la salud. Yo les recuerdo que al terminar la sesión nos ayudan a elaborar sus preguntas solamente en el capítulo de preguntas y respuestas, no en el chat. Me encuentro cada día muy buenas preguntas en el chat, pero que no las elaboramos porque no están elaborados en el canal correspondiente, que son preguntas y respuestas. En el chat podemos saludarnos, etcétera. Les recuerdo también que nos invitar a más profesionales de la salud para que cada día seamos más. Ahora sí, para mí es un gusto presentarles a nuestro invitado de hoy. Él es el doctor Bernardo Robles Garay. Él es médico, cirujano general, tiene diplomado en cirugía bariátrica, ha tenido muchos cargos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, actualmente es subdirector médico del Hospital General de Zona número 67 en Monterrey, Nuevo León. Es perito médico y es el primer presidente del Comité de Peritos del Colegio de Especialistas en Cirugía General en Monterrey. En Nuevo León ha estado enfocado a investigación y aplicación de herramientas y aplicaciones electrónicas para los servicios administrativos de salud. También ha sido presidente del Colegio de Cirujanos Generales en el estado de Nuevo León y sobre todo alguien a quien aprecio, respeto. He tenido la oportunidad de colaborar juntos en cursos de formación de peritos en Monterrey y en otras entidades del país, en algunos congresos nacionales, y siempre ha sido un privilegio tener los conocimientos del doctor Bernardo Robles. Y hoy es un gusto que nos acompañe, y no solamente eso, que nos acompañe con un gran caso. Él nos va a platicar, nos va a narrar su caso, un caso que él denominó Entre Abogados Te Veas, un caso con más de 12 años de litigio, un año que duró 12 años. Si ha sido de por sí es difícil llevar un caso legal, es como una piedrita en el zapato, imagínenselo en 12 años. Y bueno, ¿quién mejor para él, para que nos presente este caso? Bernardo, muchísimas gracias por aceptar. Muy buenas noches. Buenas noches, Abraham. Muchísimas gracias por invitarme. Ya se imaginarán el gusto que da el tener este foro, que poca gente tenemos esta oportunidad y pues no sabes qué presentar, que de todo lo que tienes, dices, bueno, este caso me pareció que era el que puede ser más interesante porque va a reunir tres situaciones que creo que pueden ser de interés para muchos de nosotros. Les agradezco mucho entonces a todos los presentes. Ahorita tenemos 252 personas ya entrando aquí al chat y contando, y les agradezco mucho su tiempo, y sobre todo pues obviamente a Medical Legal Center y a mi buen amigo Abraham Dávila que tuvo a bien invitarme.
Bernardo, pues te dejamos con el mejor público, que son los profesionales de la salud, y tú y yo nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a iniciar entonces. Eh, Vamos a ver, espero que ya esté, ya se vea bien. Ya Se ve está. perfecto, se ve perfecto. Perfecto, ok. Vamos a tratar de hablar de este caso. Yo, antes que nada, me quiero presentar con ustedes. Soy parte del Colegio de Especialistas en Cirugía General del Estado de Nuevo León. Una precisión, el licenciado comentó que fui presidente del colegio. No, nada más he sido secretario del colegio. Sí fui el primer presidente de peritos del comité de peritos de este colegio, pero no he sido presidente de este colegio. Trabajo en el Hospital General de Zona número 67, ahorita como su director, y pues obviamente hago equipo con Abraham siempre, porque me parece que es una persona muy preparada y que además nos da mucha oportunidad para aprender de todo lo que él sabe. El tema entre abogados te veas pareciera que va a ser para echarle tierra a los abogados. No necesitan, ya saben ustedes que eso es muy común. Es todo, incluso un cliché el hablar mal de los abogados. Tengo gente muy valiosa, gente muy querida, que es abogado y que es entre sarcasmo y entre también un poquito para que llamara la atención. Pero le pongo o las vicisitudes de un cirujano ante el sistema legal a través de 10 años o 20,000 pesos menos en el bolsillo, lo que suceda primero. Para atizarle un poquito más en qué se diferencia un abogado de un cuervo, dicen por ahí, en que uno es rapaz, ladrón y traicionero y si se puede te saca los ojos, y el otro es un inocente pajarito negro, ¿verdad? Pero no se crean que todo es, que es hablar mal de los abogados. Vamos a hablar sí de algunos abogados, pero también de algunos médicos, porque desgraciadamente en esto mucha culpa tenemos nosotros los médicos porque no sabemos hacer grupo, no sabemos proteger en dado momento el buen nombre del otro médico. Este caso entonces nos va a permitir conocer la experiencia de un caso complicado de obesidad mórbida. Además, me habían pedido a algunas personas que explicaran cómo es que se hace el peritaje, para qué sirve. Es muy común que un abogado llegue contigo y te diga que quiere una opinión técnico-médica y que pues con eso basta, ¿verdad? Que tú nada más le digas, te da o 2, 3 hojas, o incluso te dice que le firmes un dictamen que él ya tiene. Entonces te dice, no se preocupe, eso es todo lo que necesito. Eso no es un perito. Y vamos a ver la diferencia entre peritos oficiales y peritos especialistas. Y, por último, denunciar las anomalías que sufre el gremio médico ante instancias legales, institucionales y privadas. Como les decía, no solamente estamos hablando del abogado o del que nos puede hacer ahí alguna trampa, que ya veremos más adelante. La COESAMED dice, la COESAMED de aquí del Estado de Nuevo León, menciona que el 80% de las demandas son por falta de información. Falta de información, señores y damas. Es falta de información. El 20% se puede resumir en estos tipos de estas razones principales. El que más ocurre es una documentación deficiente, y entre esos va a seguir errores de medicamentos, lesión durante el tratamiento, error en el diagnóstico y un tratamiento erróneo. Pero el 80% se podría resolver si nosotros diéramos la información suficiente, como les decía. Entonces, vamos viendo lo que es el resumen del caso. No se me sorprendan aquí de ver esta imagen en donde tenemos toda una serie de burbujas con diálogos. Esta es una medida que usamos en el peritaje, a mí me gusta utilizarla como una línea de vida o línea de tiempo, ¿verdad? En donde vamos detectando y vamos dejando ahí la información para un resumen rápido. Déjenme les explico. Es un paciente de cerca de 50 años que había sido visto en la consulta de endocrinología y había estado a cargo de ese servicio
cuando ya el día 16 de marzo del 2010 se le solicita preoperatorios. Para entonces se le acepta para una cirugía y es ingresado al hospital el 17 de mayo de ese año, del 2010, donde reportan exámenes preoperatorios normales. Después, el 19 de mayo es operado y se interviene en un tiempo de 2 horas aproximadamente. El paciente pasa a terapia intensiva, posteriormente en un tiempo corto, va a tener una buena evolución, incluso se le desteta del tubo orotraqueal y tiene una saturación arriba del 90%, como estamos viendo, y se decide pasar ya a piso. Todos los signos son estables y la ventilación es espontánea. Su saturación está entre 94 y 97%. Y llama la atención aquí nada más que el paciente antes de esto no había tenido esta cantidad de leucos y en este momento en el posoperatorio inicia con 22,000 leucos. De todas maneras se continúa y ya ahí mismo están solicitando que se programe para el día siguiente lo que es el trago de bario para tratar de demostrar que no haya ninguna alteración. Al día siguiente checan el drenaje y son 315 seroso. La temperatura está en 38 grados centígrados y se programa el trago de bario. A las 16:40 va mejorando un poco la temperatura, ya está en 37. Cuando le hacen el trago de bario, el radiólogo comenta que hay una imagen que podría considerarse fuga, pero no está seguro. Dice, ¿podría ser o no? No detecta ninguna cantidad de líquido, solamente menciona que hay una posibilidad de fuga. Si ustedes checan aquí, los parámetros están normales, todos los signos vitales normales, y el paciente pues, está sin ningún otro problema, pero el cirujano decide entrar y cuando abren dicen no hay evidencia de fuga en la anastomosis. Lo hacen a través de una serie de pruebas, etcétera, y a partir de ahí el paciente empieza a tener problemas, se opera varias veces. Ahorita vamos a ir viendo ya en el expediente el resto para que se den cuenta. Esto es también la línea de vida, pero yo trato de hacer la línea de vida de lo que es el expediente clínico, la línea de vida que es la versión de la paciente, y si hay otra versión, por ejemplo, en este caso, la versión de enfermería, también la agrego para tratar al último de ver si hay congruencia o incongruencia en los datos y quién está en dado momento mintiendo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque los médicos rara vez revisamos lo que está escribiendo enfermería, ¿sí? O rara vez le tomamos en cuenta y para sorpresa de algunos de nosotros, ante el juez vale exactamente lo mismo lo que escribe el médico que lo que escribe la enfermera, ¿sí? Si hay incongruencia en los datos, obviamente va a pensar que algo está pasando ahí, ¿sí? Dice la familiar del paciente, el paciente era sano cuando llegó, totalmente sano, cuando llega a operarse. Inicia la cirugía a las 8 y en poquito tiempo está ya en terapia, y en terapia lo sacan a lo que ella piensa demasiado rápido. Menciona que de inmediato empieza con dificultad respiratoria, además de alta presión y también de fiebre. Se le realiza un trago de bario en donde detectan fuga y pasa a quirófano. Le sacan 2 litros de pus y ya no vuelve en sí, lo pasan a la terapia intensiva. A partir de su segunda cirugía en terapia ya no lo vuelve a ver
y le dicen que un medicamento que le aplicaron lo hizo sangrar del pulmón, por lo que necesitan urgentemente un neumólogo, pero en ese hospital no tienen esa especialidad. Asegura que por presiones de ella fue que se contactó al especialista. Afirma que pasa una semana sin ver a su esposo y además que le dicen que ya no hay nada que hacer porque una bacteria llamada pseudomonas lo está consumiendo por dentro. Y eso era parte del riesgo de operarse. Que piden su autorización también para desconectarlo, pues ya no tiene caso que ocupe una cama en terapia. Y el día 7 de junio, el paciente fallece. ¿Qué hace el perito? El perito es el que va a examinar o que deberá, dice la ley, que debe ser uno o más. Bastará uno cuando solo este pueda ser conseguido o cuando haya urgencia o peligro de que desaparezca la evidencia, según el artículo 240. El artículo 251 del Código Penal de aquí de Nuevo León dice: los peritos practicarán todas las operaciones y experimentos que su ciencia o arte les sugiera y expresarán los hechos y circunstancias que sirvan de fundamento a su dictamen. Esto, señores, también es importantísimo porque, como les digo, a veces el abogado quiere resolver rápidamente que tú entregues lo que ellos están esperando y el perito no es necesariamente el del equipo del abogado que lo está contratando. El perito debe ser una persona imparcial que está buscando encontrar la congruencia o incongruencia de lo que se está escribiendo o reportando tanto en la querella, la queja, la demanda o en el expediente clínico. El Código, les decía, de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León dice que puedes hacer de todo, que incluso tomar fotografías o incluso hacer, realizar mapas para que tú vayas tratando de encontrar la verdad de lo que está ocurriendo. Ahora sí, vámonos a lo que es el peritaje o cómo es lo que nosotros presentamos ante el juez o el Ministerio Público. Esto es más o menos la carátula de donde nosotros estamos presentando. Viene aquí un número en donde le están dando el número de expediente a la gente del Ministerio Público de la Federación o al juez o a donde quien nos esté pidiendo la información o donde tengamos que presentarla. Y de inicio es quiénes son los peritos. En este caso somos dos peritos. Y debes de tratar de decir quién eres, qué haces, con qué tiempo tienes laborando. Aquí es donde tú vas a acreditarte como que lo que estás diciendo en todo tu peritaje tiene un sustento también en tu experiencia. Eso es lo contrario a lo que ocurre con los peritos oficiales. Los peritos oficiales son excelentes en cuanto al manejo de la ley, pero no tienen absolutamente ninguna experiencia en nuestra especialidad. Y entonces te topas con situaciones, por ejemplo, los cirujanos, que el perito oficial dice, y se hizo una incisión de 15 centímetros, y eso lo toma como que es una incisión y que es un problema cuando, se acordarán ahorita ya con la laparoscopía no es, pero los cirujanos que empezamos hace mucho tiempo, nuestros libros decían grandes incisiones de grandes cirujanos, ¿verdad? Que te deje ver que puedas hacerlo. Muy bien. Se solicita entonces que como perito tú hagas algo, que es un dictamen médico en el área de cirugía, para el caso que está mencionado. Y lo que vamos a hacer es determinar si la actuación médica de diagnóstico brindada al paciente fulano de tal, por parte de los doctores X, Y y Z fue correcta, de acuerdo con los protocolos médicos establecidos. Es decir, si procedieron de manera correcta de acuerdo con la Lex Artis. Lex Artis es un término pomposo, bueno, para nosotros pomposo, en donde es toda la experiencia, toda la sabiduría de la especialidad está resumida en la Lex Artis. Sean libros, sean investigaciones, sean simposios, todo lo que está y la experiencia está en la Lex Artis. Si se cumplió de parte de todos los participantes con la obligación de medios y seguridad en las circunstancias y condiciones del lugar. Ojo, del lugar y del tiempo.
Porque si nosotros estamos haciendo ahorita un peritaje y estamos viendo de que es de hace 10, 11, 12 años, pues obviamente no vamos a aplicar los conocimientos que están en este tiempo para cuando nos lo están solicitando, ¿sí? O si ya pasaron 2 años y apenas nos están solicitando, no aplica lo que esté descubierto en este año, sino en el tiempo que se ocurrió ese hecho. ¿Cuál es el procedimiento que utilizamos? Vamos a llevar a cabo el estudio parcial encomendado, se utiliza el siguiente sistema de trabajo. Y aquí le describimos al juez o al Ministerio Público todo lo que hacemos. Así como decía ella que vamos a usar todos los medios, fíjense, examen minucioso y detallado del cúmulo de documentos que integran la presente causa. Eso es lo legal que nos están presentando. Análisis de la historia clínica y evolución documentada del paciente referido. Análisis y evolución de la opinión emitida por los peritos médicos, forenses e institucionales. Nosotros también tenemos que tratar de responder lo que ellos están diciendo. Consulta y aplicación de las normas oficiales, recuerden la Lex Artis, ¿verdad?, en materia de salud y relacionadas al caso. Consulta de bibliografía especializada, aplicación de conocimiento y experiencia adquirido en nuestra materia y de la participación personal y directa de casos clínicos semejantes. Por eso es tan importante que quien me esté haciendo el peritaje o quien me esté juzgando o que quien esté analizando sea uno de mis pares, uno con la especialidad que tenga la experiencia y el conocimiento de lo que yo estoy hablando, que no se meta en situaciones que son solamente pérdida de tiempo. La metodología que vamos a usar es el método técnico-científico, analítico y deductivo. Esto es así para decirle al juez que no lo estamos haciendo nada más porque sí, sino que tratamos de usar el método científico, aplicando el principio criminalístico denominado de probabilidad. Lo que nosotros decimos es muchas de las veces que la probabilidad de que ocurra es tal o no es probable, ¿sí? Y tomando en consideración los principios sentados en la materia por diversos autores de obras reconocidas, consideradas como textos en especialidad, de los cuales al final del presente dictamen se citan las referencias respectivas. Entonces, hacemos ahí toda lo que estamos mencionando y recuerden esto, eso se lo recordamos también nosotros al que nos está solicitando. Los peritos practicarán todas las operaciones y experimentos en su ciencia o arte les sugieran y expresarán los hechos y circunstancias que sirvan de fundamento a su opinión. Aquí vamos entonces a lo que son ya los antecedentes. Ya vimos un poquito del caso, vamos a ir viendo, no es ahorita tan necesario el que nos centremos. Pero vean, aquí presentamos los hechos según la esposa del paciente, que es la queja o la demanda. Es lo que ya ahorita mencionamos y tratamos de poner en cada frase o cada afirmación que la persona que está poniendo la queja hace, la tratamos de poner en viñetas. Asegura que conste en exámenes médicos que el paciente estaba en perfectas condiciones de salud y debido a esto se consideró apto para la cirugía del paciente y clínicamente saludable, programándose para el 19 de mayo del 2010 e internándose un día antes. Lo operan a las 8, ahí todos y cada uno de las afirmaciones que hace la persona las vamos separando en viñetas porque cada una de estas puede ser que nosotros tengamos que revisar y confrontar con lo que dice el expediente, con lo que dice el médico, con lo que dice la enfermera o con lo que dice las otras fuentes, también lo que digan los otros peritos, ¿verdad? Aquí todo, como les mencionaba, va hasta que le dicen que ya no puede hacer nada, que sus órganos estaban dejando de funcionar, refiere que le dicen que se había infectado. Esto es posible que sí sea cierto, ¿sí? No estamos negando a priori lo que dice el paciente, pero aquí tenemos la presentación de hechos según el expediente y hacemos exactamente lo mismo. Tenemos las viñetas del resumen, tratando de hacerlo lo mejor posible de lo que está ocurriendo en
expediente clínico, de lo que tenemos ahí, de lo que podemos confrontar con esto y lo que dice el querellante o el quejoso o el que está demandando. Muy bien. Aquí, hasta aquí va. Todo tratamos de ser específicos. Se encuentra colección, ponemos quién está diciendo qué cosa, cómo lo sostienen, sin aquí utilizar ninguna afirmación si está bien, si está mal. Eso es nada más describiendo lo que está en el expediente clínico. En el expediente clínico, que es nuestra única arma en contra de una demanda. Y por desgracia, y ustedes lo saben, todos lo sabemos, deja mucho que desear nuestro registro de lo que está pasando. En tanto la ley nos dice, si no está escrito, no lo hiciste, ¿sí? Y si no le entiende el juez, tampoco lo hiciste, ¿sí? Ok, esta es ahora la presentación de hechos según el reporte de enfermería del piso de cirugía, ¿verdad? De donde estuvo este paciente. Y obviamente que ahí es igual, tratamos de decir qué dicen, cómo van los signos, cómo va, qué mencionan ellos, es alérgico a las sulfas, está la indicación de programas, trago de hidrosoluble. En el día anterior, porque ella luego, la familiar menciona que ella fue la que prácticamente les pidió que hicieran un estudio para ver si estaba o no fugando, cuando aquí vemos en el expediente clínico que por protocolo, desde antes está ya pensado el trago de bario al día siguiente de su cirugía para que pueda iniciar la alimentación. Muy bien, aquí ya terminamos entonces con ver qué vamos a confrontar con cada cosa. Ahora sí, vamos a las consideraciones y el análisis. Aquí vamos a tratar nosotros de ver quién está diciendo lo correcto. La paciente dice, la familiar dice que es totalmente sano. El paciente, dijimos que tiene alrededor de 50 años y lo mencionan que tiene 51 índice de masa corporal, está en 51. Vamos a ver en la tabla esta que nos habla de los grados de obesidad, un valor menor de 18.5 de índice de masa corporal se considera bajo peso. De 18 a 24 se considera normal. De 25 a 29 se considera preobesidad, sobrepeso ya y preobesidad. Del 30 al 34 es obesidad grado 1, 35 a 39.9 grado 2 y 40 a 49.9 grado 3, y arriba de 50 es superobesidad. Nuestro paciente está cerca del 52. Los exámenes que se solicitan en una cirugía no te van a decir que el paciente no tiene ninguna enfermedad. La enfermedad es esta. La obesidad mórbida es una enfermedad. Tan así es que sabemos que el índice de masa corporal mayor de 25 kilogramos por metro cuadrado predispone a problemas tales como hipertensión, aumento de triglicéridos y lípidos. Eso llevan a ataques cardíacos, reflujo gastroesofágico, diabetes, enfermedades coronarias, cardíacas, infartos cerebrales, cáncer, incluyendo cáncer cérvico-uterino, de ovarios, de mama, de colon, de recto, de próstata, apnea del sueño, depresión, cantidad, le decimos. Recuerden ustedes que todo esto que estamos nosotros escribiendo es para el juez o para el Ministerio Público, que no saben de medicina. Ellos no saben de medicina, no podemos ser poner palabras tan técnicas, y si las utilizamos debemos definirlas ahí mismo para que el que no es un médico lo pueda entender. Entonces ya dijimos ahí, se considera que una persona con obesidad tiene un riesgo mayor de 20 veces de muerte durante un procedimiento quirúrgico comparado a quien no es obeso. Entonces díganme ustedes si es una persona totalmente sana. Un dato importante también es que cuando existe un sobrepeso del 70 al 80%, es cerca de 90% la probabilidad de morirse en los siguientes 5 años. Mientras que cuando el sobrepeso disminuye a un 30%, el riesgo de muerte es de solamente 30%.
Entonces, todo esto lo que vamos diciéndole es para tratar de analizar de qué de eso que se está diciendo es verdad. La operación es a 1 hora, la operación, el tiempo, pues depende de la experiencia del cirujano, depende de lo que se encuentran ahí, de la dificultad anatómica posiblemente, de que se tenga todo a la mano, etcétera, ¿sí? Ella dice que luego lo sacan muy rápido de terapia intensiva. No todos los pacientes ahorita ya de obesidad tienen que ir necesariamente a terapia intensiva. Es una práctica que es recomendable, pero ya todavía en ese tiempo, al darse de alta de terapia era al tener una saturación de oxígeno arriba del 90%, ya podía darse de alta sin ningún problema. Como vemos en este caso, el postoperatorio va aparentemente bien en el primer día y el segundo. Solamente ahí está la leucocitosis, pero tiene también ahí los parámetros de presión arterial están elevados, sobre todo en la primera parte, la sistólica, que esto puede tener que ver, sí, con el momento hiperdinamico que es el postoperatorio inmediato, puede tener que ver con el dolor, etcétera, ¿sí? Pero tenemos que estar atentos. Ahora sí, al estar en parámetros normales, se decide dar de alta al piso. Muy bien. La familiar dice que desde el primer momento ella encuentra que tiene dificultad respiratoria, fiebre, y también dice que tiene hay problema, muchísimo dolor que no se le trató en lo absoluto, ¿sí? Ya vimos que la fiebre, el inmediato sí fueron 38, pero después ya no lo puede, ya va bajando, está en 37. Como vemos, encontramos que sí se le dio una combinación de analgésicos opiáceos, como es la buprenorfina, y antiinflamatorios no esteroideos, ketorolaco, clonexinato de lisina y diclofenaco. Las indicaciones son lo que nos están diciendo que ocurrió, que sí se le estuvo atendiendo con esta situación. En cuanto a la fiebre, el que de inmediato después de una cirugía exista fiebre, tiene muy pocas probabilidades de que sea debido a infección. Los que nos dedicamos a la cirugía sabemos que las primeras 12 horas de aumento de temperatura, como dijimos ahorita, puede ser por este evento hiperdinámico que es todas las enzimas que se liberan con la cirugía, con todo lo que está ocurriendo, todos los factores que están ahí interviniendo, puede ser que sean estos los que estén aumentando ligeramente la temperatura. De 24 a 48 horas, y esto está en los artículos y en los libros de la especialidad, la causa más frecuente de hipertermia es una atelectasia. ¿Qué es una atelectasia? Es cuando el paciente por dolor no respira, no expande todo su tórax, y donde no se expande se llena de todas estas sustancias que dijimos inflamatorias, y entonces no llega a oxigenar en esas partes por la serie de sustancias que tiene ahí. Pero tampoco es una infección. A las 72 horas en adelante se cree que puede ser abscesos, puede ser residuales o ahí en el sitio de la cirugía, o puede ser simplemente una colección serosa que pueda dar esa fiebre. Las dehiscencias de la anastomosis normalmente son entre los 5 y 8 días. Recuerden que en medicina no hay absolutos. Puede ocurrir esto cualquier tiempo. Por lo tanto, lo que menciona que el paciente presentó fiebre y eso significaba infección, no necesariamente puede sostenerse, ¿sí? Y además, aunque se encontró ahí que tenía 37 grados, no podemos hablar de fiebre. Luego ella dice que y le dedica un tiempo importante y una parte importante en la querella, que dice que hacía mucho calor y que el piso de cirugía no funciona el aire acondicionado, y eso es responsable de la fiebre y de las molestias, por lo que tuvo que comprar un abanico de pedestal. Haciendo la revisión, nunca se ve que tuviera ahí el permiso, hubiera solicitado
el permiso de este abanico, porque ustedes saben además, los que se dedican a la cirugía, que no es bueno el que tengan ahí un abanico. Pero bueno, a lo mejor si era mucho la temperatura, nos fuimos a buscar en esos días cómo estaba. Hay obviamente información en páginas de gobierno y páginas particulares en donde nos dice todos los días del año cómo estuvo la temperatura. Eso lo buscamos como peritos justamente haciendo todos los ensayos, todos los experimentos, toda la investigación necesaria para ver si eso está ocurriendo, lo que ellos nos dijeron. La media de ese día, del 20 de mayo, fue de 26.3 grados centígrados y una máxima de casi 32 grados solamente en la tarde, para regresarse un poco mayor de 20 grados en la noche. Al revisarlo al siguiente día, la temperatura fue de 22 a 24. La causa de infección por la temperatura, sí, pero entonces deberíamos más casos de infección ahí en ese piso. Y curiosamente no encontramos otra infección más que la de esta persona, o lo que estamos diciendo que es infección. De nueva cuenta, tenemos que estar seguros de que esta evidencia es tal, ¿verdad? Y luego, en algún momento ella dice, no, solo me dijeron que ella se queja del maltrato y dice que a alguien de ahí del sector salud le dice, por lo gordo es que le da la temperatura y que solo lo metiera a bañar y que caminara. Curiosamente nunca denuncia a sus médicos, dice que es alguien más, ¿verdad? No es contra los médicos. Pero ella pudo haber llamado la atención al jefe de cirugía, que además el jefe de cirugía era su médico tratante y nunca le mencionó esto durante el tiempo. De hecho, en el tiempo que estuvo ahí, hubo una comunicación total entre el médico tratante y la familiar. No sabe él en qué momento pasó esto, porque todavía cuando el paciente falleció y se fue, ella se despidió del médico tratante dándole las gracias y todo lo demás. Es importante entonces que aquí ella menciona que ella hizo que le hicieran ese estudio del trago, pero vamos a ver, ayúdenme un poco todos ustedes, por favor. Vamos a ver qué haríamos en el caso de que ustedes tuvieran que decidir si se opera o no este paciente. No importa que no sean cirujanos, díganme, ustedes ayúdenme a decirme qué harían. Les voy a dar unos 20 segundos para ver. ¿Operarían a este paciente con todo esto que estamos diciendo? Fíjense, nada más están diciendo el radiólogo que él cree que tiene una fuga, pero no lo asegura. Todos los exámenes nos dicen que están dentro de límites más o menos, ¿verdad? Muy bien, vamos, van peleando. Ahorita les enseño la votación de qué es lo que pasó, para que vean. Esto es importante, ¿por qué? Porque la cirugía y la medicina es una ciencia, pero también es un arte. Y parte de ese arte es cuando yo debo meter al paciente, y eso no siempre los libros lo van a decir, ¿sí? Déjenme darle, seguimos votando a ver cuántos hay, son suficientes participantes. Bueno, voy a darles un poquito de tiempo más, pero el meter a un paciente a operar antes de tiempo es tan dañino como meterlo a operar después de tiempo. Lo ideal es meterse en el momento exacto. ¿Cuándo es ese momento exacto? Ese es el problema. Vamos a darle hasta ahí. Fíjense el final de la votación. Déjenme compartirles los resultados. Y nos dice que el 39% sí lo operaban, el 61% no lo operaban. ¿Sí? Muy bien. Ok. Vamos a ver. Con ese resultado, el médico tratante decide meterlo, ya que le hacen este estudio, aunque no había todos los datos, no termina de gustar la leucocitosis,
no termina de gustar que los cambios de presión y todo lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces decide meterlo su médico tratante. Este médico tratante encuentra, para los que no lo queríamos operar, fíjense, al entrar 2,000 mililitros, o sea, 2 litros de material purulento. Ojo, material purulento no significa necesariamente que sea bacterias, ¿verdad? Nada más es de fibrina y todo lo que ocurre ahí en el abdomen. Aún así, no logró encontrar sitio de fuga. A lo mejor se perforó y se selló solo, puede ser, pero no se encontró ninguna evidencia de que hubiera material ahí intestinal. ¿Por qué? Porque a la hora de hacerle el análisis a esa secreción, se encuentra que no tiene bacterias, es aséptico ese líquido, ¿sí? A partir de ahí, como dijimos, empieza a tener el paciente una serie de alteraciones, no responde a los medicamentos, se le aplica de todo tipo de medicamentos para terapia intensiva. Después de esa cirugía, él ya entra a terapia intensiva y queda prácticamente 17 días ahí, en donde es atendido por intensivistas, por sus cirujanos, por neumólogos, por todo el arsenal que tiene ese hospital para atenderlo. Le toman la muestra de cultivo y ese se reporta que no tiene bacterias, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que decir, a ver, bueno, ¿será un absceso real o es una serositis? La serositis no es común que nosotros los cirujanos la mencionemos, pero es más común de lo que nosotros creemos cuando esos pacientes que, oye, lo intervienes y sigue haciendo ascitis y pareciera que fuga y nunca encuentras sitio de fuga. Y curiosamente es muy común también en estos tipos de pacientes. Ya no vuelve en sí y lo trasladan de nuevo a terapia intensiva. Ok, ahí en terapia intensiva dice que no lo dejan verlo, que no vuelve a ver a su paciente. Y obviamente nosotros nos dimos a la tarea de buscar los registros. Antes, en ese tiempo, no se firmaba la visita. Posterior a esto, ya en esos hospitales se firma la visita para que sepamos. Pero donde sí encontramos que la familiar estaba visitándolo era en el reporte que hace enfermería, en donde dice acude su familiar y estuvo aquí, etcétera, ¿sí? Sigue lo vuelven a intervenir varias veces. Les comento que esto es importante porque lo vuelven a intervenir en una segunda ocasión y en esta ocasión solamente encuentran 150 de líquido purulento también, pero también sin bacterias. Le hacen exámenes de hemocultivo tratando de buscar si traía una sepsis bacteriana y no se encuentran en este momento ninguna bacteria en el hemocultivo. Lo vuelven a meter en una siguiente ocasión y encuentran 1000 cc de líquido de ascitis. Ya no se ve purulento ni nada. Les vuelvo a preguntar a ustedes, háganme favor de apoyarme con esta respuesta. A ver, ¿ustedes le tomarían cultivo a la secreción esa de ascitis que no le encontraban, no parecía que hubiera, que no parecía que tuviera infección, no parecía que tuviera nada? ¿O no le tomarían el cultivo? Sí, es muy evidente. Incluso hay una norma oficial mexicana que nos lo dice, ¿verdad? Muy bien. Vamos, no hay forma de que esto cambie, ¿verdad? Miren lo que sale. El 94% dirían de inmediato que sí toman la muestra, y es obvio, ¿verdad? Eso lo tuvo que haber hecho su cirujano. Pero también recuerden que este paciente ya llevaba 3, 4 cirugías y tenía Penrose. Sí, también se podía tomar la muestra por a través de esos drenajes, aunque iba a ser quizá menos efectiva, ¿verdad? Ese es el gran problema para nuestro tercer cirujano. Recuerden a ese tercer cirujano, ¿sí?
porque una gran parte del litigio tuvo que ver con que él no tomó esa muestra. Y al no tomar esa muestra, de inmediato se hizo, todo se le quiso culpar a él. Acuérdense que decíamos que tiene que ver causa-efecto. El no haberle tomado la muestra, ¿cambiaban las cosas? ¿Ustedes creen? Después el paciente tuvo de todos los antibióticos de última generación que había, de todo el arsenal de terapia intensiva de un hospital de tercer nivel, que obviamente tiene mucho más que un segundo nivel y un primer nivel, obviamente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que ser cautos, porque un error no significa que sea la causa que provocó la muerte. Total. Es en algún momento de esto que la familiar dice que no fue bien atendido, ¿sí? Que además lo dejan ya de atender y que le dicen que ya no pueden hacer nada, que sus órganos están dejando de funcionar. Pero en el 4, 5 de junio, 6 de junio, etcétera. Todavía el 6 de junio, un día antes de que falleciera, indican que le dan un punto hemostático para que deje de sangrar en el borde donde sale el Penros, y están pendientes de que el día siguiente cambiarán los antibióticos a tigecyclina y amikacina. Además de que está con toda un arsenal, ¿sí? Hay alguien, y ese es el momento en donde alguien dice que tiene pseudomona. ¿Por qué? Porque le parece que el color de la herida, que era característico de pseudomona, le toman estudios y nunca sale la pseudomona, pero se lo dicen al familiar y el familiar dice, ahí agarró la pseudomona. Nosotros le explicamos que la pseudomona es una bacteria que incluso vive en nuestra piel, la podemos traer de la casa, ¿verdad? Pero hasta que nos operan y nos abren y sucede una baja de nuestra inmunidad es cuando esta puede hacer ahí el efecto. Aquí ya después, obviamente ya todo lo que estamos haciendo en el peritaje es tratar de decir, bueno, esto corresponde o no corresponde a lo que la norma oficial mexicana, a lo que la ley, a lo que nos dice que debe de ser los hospitales. ¿Verdad? Y también, obviamente, quiénes fueron sus cirujanos. Son gente que tiene experiencia o no tiene experiencia. La mayoría de ellos iniciaron la cirugía bariátrica 10 años antes, en el 98, y su médico tratante tenía más de 400 bypass gástricos, ¿sí? Aparte de todo el cúmulo que le dieron de médicos y material y todo lo que fue necesario. Ok, entonces ahí todos nosotros nos apoyamos en los artículos de la ley, en donde nosotros decimos que nosotros estamos respondiendo a lo que dice en el ejercicio de la profesión, a qué estamos obligados, que nosotros lo estamos haciendo. Para entonces, hablamos también, incluso como ella dice que fue maltratado y que casi sin atención, le hablamos de lo que fue el costo en costo de hospital. Aunque sea un hospital institucional, hay costos que equivalen a cama día de hospital y cama de terapia. En la terapia en ese tiempo valía 30,360 el día. Es decir, que se estuvo 17 días, prácticamente 500,000 pesos de estancia en terapia intensiva. Tuvo además 24 unidades de plasma, 15 unidades de sangre, 48 gasometrías, etcétera. Todo lo que tenía el hospital, además de todos los especialistas, ¿verdad? Y obviamente aquí nosotros terminamos diciendo que hay escritos en donde nos dicen, todos queremos la salud de nuestros pacientes, pero a veces nos dice aquí el doctor Francisco Tenorio, que es un académico de la Academia Mexicana de Cirujana, el acto médico obliga al médico a asumir la obligación personal y profesional de buscar el bien del enfermo. Este compromiso especial es reconocido por la sociedad y por el enfermo como parte de un contrato entre el médico y el paciente. Sin embargo, todo procedimiento diagnóstico o terapéutico tiene el riesgo de provocar un daño. En la terapéutica, en la cirugía, están sujetos no solo a la pericia del cirujano, sino a la patología y las condiciones del enfermo. Déjenme pasarme a la presentación y
para decirles que vean lo que sucede después. Entonces, permítanme tantito, porque no estoy... Ahí está. Creo que ahí está, espero. La mala práctica de la medicina se ve con una violación de los principios. ¿Ustedes creen que con lo que estamos comentando, permítanme volver a preguntarles? La última, quiero que me digan, ¿para ustedes consideran que hubo mala praxis en este caso? Vamos a iniciar la votación. Voy a tomar 2 minutos para hablar del resto del caso. Sé que ya me pasé de los 45 minutos, permítanme esos 2 minutos. Obviamente, la votación dicen ustedes que el 88% dice que no y el 12% dice que sí. Muy bien, gracias. Aquí déjenme ahora platicarles qué fue el litigio. La paciente refiere falta de atención y va a la COESAMED. La COESAMED de inmediato nos dice, paguen. Pues ¿para qué? ¿Para qué se complican? Va a ser un montón de tiempo. Paguen. Son 144,000 pesos lo que deben de pagar. Y la paciente, la familiar dice, perfecto, yo estoy a gusto con eso. Aparentemente ahí acaba todo. Pero de un momento a otro, donde un abogado del lugar donde trabajaban los cirujanos les comenta que el caso va a pasar a tribunales, pero que él conoce a todos los involucrados, que no se preocupen, a un juez y al Ministerio Público y a todos, y para que no haya ningún problema le dice que si dan 20,000 pesos cada uno se resuelve todo. ¿Usted lo pagaría para ya no tener problemas? Bueno, a ellos no les dio confianza el manejo del abogado y aparentemente ninguno acepta. Sigue el juicio y en menos de un mes, antes de que prescribiera en los primeros años, reciben otra solicitud de este abogado que se supone que estaba de su lado y les dice pues que ahora son 65,000 pesos si es que quieren, porque ya cambió de juez o de Ministerio Público, no sé, pero ahí era ahora ya más. Usted pagaría ahora sí, porque ya le están diciendo que ya se va a poner más duro el caso. El abogado amigo lo lleva al juzgado, al que solamente uno de los cirujanos acepta dar ese dinero. A partir de ahí, a él no lo vuelven a nombrar e incluso él queda como si fuera perito también y hace un peritaje aparte del que nosotros hacemos. Esto pues es fuera de todo orden, para que vean, pero además lo llevan el abogado amigo, lo lleva al juzgado y le permiten ver su expediente para que se dé cuenta que ahí está la liberación y además la orden de aprehensión de los otros cirujanos. El segundo cirujano dice que sí acepta, pero luego tiene dudas y dice siempre no. Y el tercer cirujano les dice, no tengo dinero, no quiero dar eso y no estoy seguro que me vayan a respetar el acuerdo. Recibe una llamada solicitando consulta de urgencia y al llegar es detenido por agentes ministeriales. Es llevado a prisión preventiva, es fichado y a pesar de tener un amparo. ¿Qué pasaba con este amparo? Que sus abogados, que eran de la firma institucional de protección a los médicos, se les olvidó que había una quinta sala que era nueva creación y de ahí salió la orden de aprehensión. Salió a las 24 horas, pero fichado de todas maneras. En total fueron casi 10 años que estuvieron pasando con constante cambio de jueces, abogados de la firma institucional de protección y el segundo en recibir su sentencia a favor fue el segundo cirujano. Y hasta cerca de un año obtuvimos la liberación del tercero, en donde ahí también ya le dicen que se quite el que haya estado fichado. Esto para que vean que es el gran problema que tenemos nosotros, porque en todos lados se cree que el médico es culpable de inmediato sin ver toda la situación. Aunque la ley nos protege, no importa que la ley dice que nadie debe de salir su nombre. El artículo 5 constitucional relativo al reglamento del artículo 5 dice en el artículo 34 que nadie debe de ser exhibido en ningún medio y ustedes saben
que muchas veces sucede todo lo contrario, ¿verdad? La conclusión es que necesitamos peritos de la especialidad, exigir a nuestros colegios que participen en la defensa y respeto de los médicos y conocer la ley, porque ya sabemos que el desconocimiento no exime su cumplimiento. Y me despido diciendo, el médico no es un mecánico que debe arreglar un organismo enfermo como se arregla una máquina descompuesta. Es un hombre que se asoma sobre otro hombre en un afán de ayuda, ofreciéndole lo que tiene un poco de ciencia y un mucho de comprensión y simpatía. Del doctor Ignacio Chávez. Gracias. Excelente, doctor Bernardo. Hay muchas preguntas. Vamos a iniciar. Maite Wimber dice, ¿por qué sin una cirugía electiva y programada de cirugía bariátrica el paciente egresa a terapia intensiva? ¿Cómo fue el protocolo preparatorio para cirugía bariátrica? Sobre todo en ese tiempo, les recuerdo que estamos hablando del 2010, los pacientes salían a terapia intensiva, todavía no se tenía toda era cirugía abierta, no era cirugía laparoscópica, los pacientes salían a terapia para estar seguros de que estuviera ventilando bien, que estuviera todos los factores adecuados, y por eso al cumplir ciertos criterios se pasaba a piso para que estuviera con familiares y todo. Excelente. Nos vamos a ir muy rápido, Bernardo, porque hay muchas preguntas. Sí. Francisco Hernández, ¿es normal que este tipo de pacientes y cirugía egrese de quirófano a terapia intensiva? ¿Existió alguna complicación no descrita transquirúrgica? No, en el inicio todos, sobre todo en los primeros años y en la práctica institucional, como protocolo estaba que todo paciente de ahí pasaba a terapia intensiva las primeras horas. Si se complicaba, obviamente seguía en terapia intensiva, y si no, obviamente podía pasar a piso. Para detectar una fuga, dan trago de bari totalmente contraindicado. Dan trago de bario, dice, totalmente contraindicado. Sí, le dicen trago de bario, pero no es bario, es material hidrosoluble, no es bario, ¿verdad? Es conocido ahí por todo el mundo, es el trago de bario, aunque todos sabemos que no le están dando ese, sino es material hidrosoluble. Maite Wimber dice, un paciente con obesidad mórbida no es sano, la obesidad es una enfermedad crónico-degenerativa, es algo importante que deben conocer los pacientes candidatos a cirugía bariátrica, que fue lo que comentabas, Bernardo. En el peritaje dijimos eso. Dice, así es. Si el perito no es de la misma especialidad que del caso estudiado, el médico que está siendo investigado puede solicitar que se le asigne un perito de su misma especialidad. Si el perito del otro lado o el que tú contratas no es de la especialidad, lo que puede hacer el abogado es echar a perder el peritaje diciéndole, ¿y cuántos casos has operado de esto? ¿Cuánta experiencia tienes? Y no se vale que nada más diga, no, pues es que lo saqué de internet o de los libros, ¿verdad? Obviamente tiene más peso el que tenga experiencia. Dice Vicente Espinosa, ningún paciente ingresa en estado sano a un hospital, menos para un procedimiento quirúrgico. Las complicaciones que presentó el paciente son propias y derivadas de la cirugía y deben constar como complicaciones en la carta de consentimiento. Patricia Prado, el hecho de que no exista una nota y que no esté legible la letra, es como, ¿eso cómo procede legalmente ante una demanda para el personal médico cuando es demandado? Acuérdense que la NOM 004 del expediente clínico dice no debe ser legible, sin tachaduras ni enmendaduras. Si no es legible, no está escrito. Por más que tú después quieras ir y decir, quiere decir esto, si el juez quiere, te permite que tú digas qué dice ahí. Si no, lo toma como que no está escrito. El expediente clínico es un instrumento médico legal y en él se deben de basar para analizar un caso, más no en los dichos del familiar. Por otra parte, se debe evaluar un caso desde el punto de vista de dos aspectos, el médico y el administrativo. Desafortunadamente, solo evalúa siempre el desempeño del ejercicio profesional médico. Buena observación. Francisco Hernández, ¿existe carta de consentimiento informado? De ser así, ¿está correctamente llena? ¿Qué pusieron en su consentimiento informado de riesgos y beneficios? Sí, tiene su carta de consentimiento informado y obviamente ahí le dicen las probabilidades que hay de fuga, de alteraciones, de embolia, de pulmonar, de esencia de la anastomosis, incluso muerte, que es lo que muchas veces nosotros le tenemos miedo a decir a nuestros pacientes, sobre todo en lo privado, ¿verdad? No queremos decir que es la posibilidad de muerte. Lo mismo pregunta el doctor Edgar Cuevas, a quien le envío un saludo. Guadalupe Flores también. Dice, desde el punto de vista del factor desfavorable para este paciente es el sobrepeso. De antemano los cirujanos saben que el riesgo es demasiado alto, las complicaciones postoperatorias son muy altas y graves. Igual el tema de las cartas de consentimiento lo hace ver
el doctor Vicente Santibáñez, que dice lo que habíamos hablado del consentimiento, los riesgos, si se habían indicado. Lucila Valderas, si un paciente tiene ese grado de obesidad, ¿no debería ser una contraindicación la cirugía en ese momento y primero hacer bajar cierta cantidad de kilos al paciente para disminuir el riesgo de complicaciones o mortalidad? Sí, ahí obviamente la práctica ha llevado a que se hacen procedimientos que pueden ser, en este caso, puede ser primero una manga gástrica y luego ahora sí un bypass. ¿Sí? En otros lugares lo que aplican es un balón gástrico y luego ya hacen ahora sí la manga gástrica y luego el bypass, pero sí, sí tiene que ver que hay que tratar de bajarle. Pero recuerden, también estamos hablando que el tiempo está pasando y en cualquier momento ese paciente puede fallecer por una falla cardíaca. Maite Wimber dice, no es necesario que el radiólogo te diga que tiene fuga, la sospecha clínica es primordial y una laparoscopía exploradora ante esta sospecha, y más si tienes una imagen sugerente de fuga, es fundamental, no puede retrasar el tratamiento quirúrgico. Alberto Ramírez dice, sí, adelante Bernardo. Lo increíble del caso de este es que no vio los 2000, los 2 litros de líquido, solamente vio que posiblemente había fuga ahí, pero no aseguró. Y les recuerdo que en un paciente con esa obesidad y después de una cirugía, y en una cirugía abierta, no como ahora con la laparoscópica, pues obviamente el dolor es mucho y detectar la fuga así de inmediato es bastante complicado. Desafortunadamente el dolor que sienten los familiares por sus pacientes les hace difícil tener una crítica certera delante de la atención del paciente. ¿Habrá algún día donde el paciente sea consciente de que los resultados en su salud dependen directamente del cuidado que él mismo lleve a su salud? ¿Qué Es opinas, Bernardo? imposible, ¿eh? Es imposible porque incluso el momento no les permite pensar con claridad. Gente que son familiares, médico-paciente, terminan peleados de un inicio, ¿verdad? Así que es imposible. Esto va a ser, lleva emociones y las emociones no van a tener claridad nunca, ¿no? Graciela Ortiz, ¿no pensaron los médicos que además de bacterias existen los virus, los hongos, etcétera? Sí, se pidieron, obviamente se hicieron estudios para bacterias, incluso estuvieron buscando citomegalovirus. Y aquí trato de resumir, porque pues, sí, ya ven, me pasé de tiempo, sí, pero sí le hacen todo lo posible. El intensivista es alguien obsesivo, todos lo sabemos. Y obviamente no es el médico tratante el que está decidiendo qué hacer, es el intensivista y por lo tanto es un auditor externo de lo que nosotros hicimos en la cirugía. Excelente. Francisco Hernández dice, recordemos que la causa de la causa es la causa de lo causado. Esto es, si no hubiera internado, intervenido, no hubiera fallecido. También si no hubiera tenido obesidad mórbida, tampoco hubiera sido intervenido y como consecuencia nada hubiera pasado. Gilaro Cepeda, en el caso que expone, ¿quién lo designó para participar como perito? Me busca los abogados de los cirujanos. Puede Excelente. ser el abogado de la parte acusadora, el abogado de los acusados o el tercero en discordia. Cuando no hay congruencia en uno y otro, el juez puede llamarte a hacer el peritaje. En Pero un yo procedimiento era el perito de los acusados. En un procedimiento quirúrgico no se garantiza una evolución o resolución satisfactoria. Se esperan complicaciones y el manejo postquirúrgico es de acuerdo a su evolución. Francisco Hernández dice, ¿por qué procedió si ya había reparación de daño mediante un laudo? Perdón, no. Dice, ¿por qué procedió la demanda si ya había habido una reparación del daño? No se terminó pagando ese dinero, ¿eh? Y de hecho, después ya nunca estuvo la familiar y el abogado de la familiar ya no se presentaron. Pero acuérdense que como fueron acusados por homicidio, ese ya se sigue por el Ministerio Público de oficio. José Carlos Chávez, ¿se realizó la autopsia médico-legal y cuál fue el resultado de los peritos forenses? No hubo autopsia médico-legal. Elizabeth Barbosa, ¿por qué tanto tiempo para la absolución si el caso al parecer era muy obvio a favor de los médicos? Porque cambiaba el juez y volvían a empezar. Y además era una situación así que parecía truculenta en muchos sentidos. Le digo, desde el abogado amigo, él que tenía que ver, y él nunca aceptó dejar de participar.
O sea, él siempre le dijo al tercer cirujano que lo dejara estar ahí, que él lo iba a seguir asesorando. No sé si era buena esa idea o mala, pero él permitió que lo asesoraran, ¿verdad? ¿Qué validez tiene el hecho de firmar un consentimiento informado de riesgos y complicaciones? Si no lo tienes, tienes problema. Si lo tienes, no te quita de problemas. Pero es mejor tenerlo. Así es. Joaquín Villanueva, en ese entonces no se consideraba la obesidad una enfermedad, era muy complicado el peritaje. Oye, ya era enfermedad, la obesidad, bueno, no recuerdo hace tantos años. Sí, recuerden que todo lo que yo puse ahí en el peritaje, en donde cánceres, alta presión, diabetes, una serie de problemas, ya se sabía que era por la obesidad. Susana Novelo, ¿sería conveniente haber puesto al paciente en un protocolo para que el riesgo por la mega obesidad? ¿Habría alguna urgencia para operar o fue la exigencia del paciente? Se supone que ya había bajado para cuando está con los cirujanos, ya había pasado por endocrino y entonces se supone que debía de haber ya tenido el protocolo completo, ¿verdad? Entonces yo supongo que sí ya había bajado, pero pues cómo estaría que tuvo que se somete a una cirugía con 51 de índice de masa corporal. Arlen Quintero, todos los pacientes con morbilidades, con comorbilidades y una cierta edad se solicitan valoraciones preparatorias para dar un riesgo quirúrgico. ¿Considera usted que a pesar si la paciente no tiene comorbilidades, si no tiene un alto riesgo de complicaciones, se explique que eso no nos asegura que todo saldrá bien en la cirugía? Sí, acuérdense que el protocolo de obesidad va a consulta con el psiquiatra, con el psicólogo, con el neumólogo, con el cardiólogo, con el internista, con el endocrinólogo, etcétera, ¿sí? Y le hacen pruebas de función pulmonar, le hacen electrocardiograma, le hacen una serie toda una batería de estudios. Aún así, eso no significa que no va a pasar nada o que no puede pasar nada durante la cirugía. Durante el proceso del tercer médico, ¿qué pasó con él durante el tiempo que duró el litigio? Estaba pensando en cualquier momento me vuelven a agarrar. Ya después le hicieron bien el amparo y él tenía que estar con el amparo. Pero imagínense, con todo y el amparo que llegues a tu consultorio y tú sacas el amparo y te dicen, sí, pero fíjese que le faltó la única sala que no viene aquí es la que lo está pidiendo, ¿verdad? Sí, Judith Juárez dice, desde Hidalgo, le mandamos un saludo, dice, ¿qué protocolo de selección para cirugía bariátrica se utilizó? Desde un inicio no era candidata a cirugía, primero tenía que haber tenido una pérdida del 10% del exceso de peso. Les digo que ya había sido visto por el departamento de endocrino. El departamento de endocrino ya lo manda cuando ya cumplió con esas exigencias de haber estado cierto tiempo, de haber perdido peso, de demostrar que sí era un paciente que podía, con esa pérdida de peso y además y podría lidiar con el hambre, ¿verdad? Porque obviamente al inicio, aunque de inmediato de la cirugía no, pero posteriormente sí, es un problema serio que yo siempre he dicho. El gran problema de la cirugía bariátrica es que le operamos el estómago, pero debiéramos de estar atendiendo la mente, ¿verdad? Porque es el principal problema. ¿Qué tanto ayudó, dice José Hernández, que hubiera tenido carta de consentimiento en el litigio? No, sí nos va a dar a favor, ¿verdad? Pero si hay una negligencia, si hay una situación, o a veces lo que dicen es eso que me está diciendo, o eso que ocurrió no me lo dijo. Entonces, sí tenemos que ser específicos y no dejar pasar nada, aunque sea muy raro, sí debemos de meterlo en nuestras cartas de consentimiento, porque luego dicen, eso no me lo dijo. Alonso González dice, muchas gracias, doctor Robles, nos ayuda a tomar precauciones en lo futuro. Sergio Mario Pérez, de eso se trata. Quisiera saber qué irregularidades encontraron en el expediente clínico, ya que el consentimiento informado no exime de responsabilidad. Excelente presentación. Es terrible, yo como subdirector me toca atender todas las demandas y las quejas y es increíble. Les puedo decir, no solamente en uno de los hospitales, sino en la mayoría de los hospitales que me ha tocado estar y en donde hemos platicado con otras instituciones, está al 60 o menos por ciento los expedientes clínicos. Y eso es terrible porque a la hora de defendernos, queremos que el juez nos crea o que el Ministerio Público nos crea, nada más porque lo estamos diciendo. Si no está escrito,
no lo hiciste. Exacto. Raquel Rodríguez, ¿existió corresponsabilidad del instituto? El perito debe de checar. Acuérdense que el instituto proveyó de todos los medios, ¿verdad? Proveyó en dado momento de medicamentos. Nunca hubo un medicamento que faltara. Además de los especialistas, si no había en ese hospital, lo pedía de otro hospital y siempre proveyó. Eso es lo que depende de la institución. De nosotros corresponde el que no abandonemos al paciente y pongamos todo nuestro esfuerzo. Eso es la ley de medios y de seguridad, es a lo que estamos obligados. Muy bien, no, Bernardo, hay muchas preguntas, entonces nos vamos a ir rápido para aventarnos todas. Froilán Guerrero, una baja rápida de peso también puede descompensar y matar a un paciente. Tienen enfermedad metabólica de años de evolución. Rebeca de la Garza, los médicos deben de argumentar al juez y perito gubernamental con pruebas legibles y entendibles a personas no especialidades médicas, ya que eso facilitaría el proceso legal para ambas partes. ¿De acuerdo, verdad? Sí, de acuerdo. El doctor Santos desde Chihuahua le envía un saludo y dice, la norma mexicana de obesidad señala que primeramente debe ser sometido un paciente con ese grado de obesidad o sobrepeso a un control de bajar de peso por 1 o 2 años por médico tratante, nutriólogo y psicólogo. Creo que en este caso no se llevó a cabo esta norma. Estuvo un tiempo, no sé si estuvo 1 año o 2 años, pero sí estuvo un tiempo en endócrino, no sé cuánto estaría, pero se supone que ya estaba listo y ya había pasado los controles que ellos tenían, ¿verdad? Pero puede ser, o sea, sí puede ser un área de oportunidad que en ese caso quizás se atendió antes de tiempo, ¿no? Elisa Zamudio, considero que definitivamente el paciente desde su ingreso ya tenía alto riesgo y como tal la mortalidad de su porcentaje es alta. Arlene Quintero, muchas veces solicitamos al paciente enfermera que firme con puño y letras de los riesgos y beneficios de la cirugía o algún manejo para evitar ese tipo de situaciones. Efectivamente, José Ángel Robles Femat dice, muy buena exposición y discusión del caso, los comentarios al respecto muy válidos, pero el punto de vista legal es tan distante del punto de vista médico que no permite una sentencia idónea y expedita. Pues muy buen comentario, realmente entre lo que pasó médicamente a la verdad médica, la verdad jurídica, hay una gran diferencia, porque la verdad médica es lo que realmente pasó y la verdad jurídica es lo que realmente se pudo probar, no realmente lo que pasó. David Richard dice, el nuevo sistema acusatorio ya no permite tercero en discordia, ¿o sí? ¿No? ¿Ya no? Ya no lo permite. Les digo, no, aquí lo que es preocupante es esta situación, que si los 3 médicos hubieran dado sus 20,000 pesos, posiblemente, no, a lo mejor después, que era la duda de ellos, iban a salir con que no, siempre no, y algo iba a pasar, ¿no? Entonces, yo no creo que era buena idea pagar. Sí, bueno, en el caso particular, pues yo tampoco. Comentaban que el tercero en discordia ya no está contemplado en el nuevo sistema de justicia, definitivamente no, pero recuerden que este caso es de por lo menos 10 y tantos años, entonces no estaba vigente el nuevo sistema de justicia adversarial y de hecho estaba vigente una norma oficial mexicana, si mal no recuerdo, era la 174 del procedimiento quirúrgico de obesidad, que después se trasladó a la 08 y se ha renovado. Hoy en día muchos de los comentarios pues puede ser diferentes momentos. Hoy en día ha cambiado mucho esa norma. De hecho, la Suprema Corte de Justicia la analizó y determinó su inconstitucionalidad, particularmente respecto a que violaba la libertad prescriptiva de los médicos. Yo les voy a sugerir después si analizamos la norma, con mucho gusto. Francisco Hernández, ¿cuál fue el diagnóstico de la causa de muerte del certificado de función? Sepsis abdominal fue lo que se mencionó. A ver, Elisa Zamudio hace un buen comentario. Dice, al final esos años de litigio fue desgastante en todos los sentidos, emocional, mental y económico, lo cual desgastó enormemente a los médicos involucrados. O sea, el desgaste, Bernardo, de un juicio es avasallador. Por eso mi consejo es quitarse ese tema y dejarlo con alguien especializado a que lo resuelva. No puedo yo resolver todos estos temas. Y digo, aunque se lo deje a alguien, sí desgasta. Siempre vamos a creer que nosotros somos no culpables, porque el médico no actúa con dolo, ¿verdad? Pero basta un pequeño error en el escrito o basta una situación que te puedan envolver que no puedas demostrar bien y entonces se acabó, ¿eh? Se acabó.
Jesús González dice, importante que el cirujano esté certificado, contar con cédula profesional y tener seguro de responsabilidad médica para que la defensa sea mejor y buenas notas médicas, ¿no? De acuerdísimo, doctor Jesús. María Elizabeth Soto, en buena medida dar dinero a los abogados para no llegar a ser procesado o tener abogados con peritos experimentados y seguir todo el procedimiento legal. Si yo le doy esos 60,000 pesos, nadie le pudo haber dicho al primer cirujano que le iban a respetar. Igual le pudieron, ya después que lo dio, porque no te dan ningún recibo, ni hay ninguna prueba de que tú se los diste, ¿verdad? Entonces, en cualquier momento te dicen, no, ¿a mí qué? A mí no me diste, ¿verdad? De acuerdo. Vicente Santibáñez, costos al médico del proceso. ¿Cuánto costó el proceso? Pues una buena cantidad, ¿no? Pues al primer cirujano nada más 65, ¿verdad? Y ya todo el demás proceso, pues no hubo ya pago al familiar. Les digo que ya no se presentó hasta que se terminó dando a favor de los cirujanos. Edgar Luna dice, el bufete de abogados que emitió la sala para el amparo por esa omisión del tercer cirujano pisó la cárcel. ¿Qué pasó con ellos? Buena pregunta, ¿eh? Sigue Porque siendo, sigue siendo ese buffet, sigue atendiendo a través del sindicato al instituto. qué barbaridad. Qué barbaridad. Gustavo Martín del Campo, todo procedimiento quirúrgico conlleva riesgos inherentes. Lo importante es identificarlos y tratarlos oportunamente para evitar una mala práctica. De acuerdo. Alfredo Chiu, muchas felicidades por la ponencia. Mucha experiencia el doctor Bernardo. Pregunta, ¿tiene para capacitación actualizada para peritos médicos en forma virtual desde Ciudad Victoria? Aquí en Nuevo León nosotros normalmente dábamos 1 o 2 cursos al año de medicina segura, le llamamos, en donde tratamos de ver algo de peritaje. Peritos somos todos los que tenemos una especialidad o una profesión, todos somos peritos. Nada más hay que saber todas estas entradas, salidas de cada cosa, y la experiencia obviamente nos va a dar mucho de esto. Rosendo González dice, ¿qué se pudo haber hecho antes de que ficharan al médico? Bueno, el caso particular, definitivamente haber hecho bien el amparo y no lo hubieran detenido. Hoy con el nuevo sistema de justicia, esto ya no podrían hacerlo. La única manera de que detengan a un médico es en caso de delitos dolosos. Por eso hay que establecer una nueva ley donde se establezca que la atención médica no es dolosa para que nunca más tengamos un médico detenido. Miguel Sierra, el aceptar un pago de compensación no puede ser igual a aceptar la culpa en otro litigio. Claro, en la COESAMED es muy común que nos digan eso, acepta para no estar batallando. Tú tienes mucho trabajo, vas a tener que estar dando vueltas y vueltas, pero aceptar es decir, sí lo hice. ¿Sí? Y entonces en una segunda demanda van a decir, mira, tú ya aceptaste aquí, es muy probable que entonces, pues más vale que lo aceptes porque ya tienes antecedentes. ¿Sí? Leo Lagarde dice, actualmente la conciliación bien llevada debe resolver esas controversias y cada día se están llevando menos casos a tribunales. Hacia ya está el presente y futuro de este tipo de conflictos. Gloria Márquez, desde Campeche, no se hizo del conocimiento del paciente a la familia el gran riesgo que llevaba un paciente con él. Ya está la carta de consentimiento, nos dicen que sí. El doctor Raúl Tachiquín será nuestro invitado la próxima semana, también en banda. Saludos. Gloria Márquez dice, la medicina legal se basa en evidencias, no en hipótesis, o dimes y diretes de quien sea. Muy buena observación la doctora Gloria. Gloria Márquez también dice, considero que no basta con que sean peritos pares, deben ser peritos capacitados en medicina legal y forense. Un especialista no es igual que un especialista forense. Tenemos a Alejandrina Álvarez, a quien le envío un saludo de hasta Yucatán, hasta Valladolid. Dice, demasiado tiempo para resolver un caso y las investigaciones son muy lentas. Julia Garza también felicita. Francisco Zapote dice, los mejores deseos de salud. Víctor Vega, ¿los abogados que solicitaron dinero son exonerados o se puede actuar contra ellos? Pues es que, ¿qué evidencia hay de que se les dio? ¿Cómo saben que se les dio? No hay forma de acusarlos. Y a ver, de veras te vas a meter en un problemón de esos de acusar a un ministerio público, pues no, muy pocos lo haríamos. Saludos de Francisco Zapote, Julia Garza y también Vicente Santibáñez. Dice, saludos al doctor Oles desde Lima, Perú. Bernardo, danos tu mensaje final, por favor, a la comunidad médica.
Pues lo más importante es esto, que les digo que los médicos estamos sujetos a una serie de variabilidad con todo lo que hay, pero mucho depende de que nosotros no nos unimos como colegios. Es increíble que los colegios están dispersos todos y no hacemos ahora sí un colegio de peritos especialistas, ¿verdad? Deberíamos de hacer algo para evitar todas estas atropellos que son, ustedes saben todo lo que ocurre. Yo creo que la única forma es a través de la unión entre los colegios. Hoy yo quiero agradecer también, Bernardo Robles, que nos hayas acompañado. Este año, hoy en este mes, hoy que inicia marzo, vamos a cumplir en este mes, dentro de 30 días, un año de estar transmitiendo en vivo a raíz de esta pandemia, donde se nos ha ido gente muy valiosa que queremos por una enfermedad u otra. Esta semana, la semana pasada, recibimos una noticia de mucho impacto en nuestro grupo de práctica médica segura. Hay un grupo de médicos y a mí me han invitado como abogado. Es un equipo comandado por la doctora Elena, Lilia, que han participado el doctor Sendejas, el doctor Choi, Carlos Baeza, Bernardo, el doctor Mariñel Arena y muchos más, el doctor Carlos, muchos más, y entre ellos el doctor Francisco Javier Mancilla Ulloa. Él era médico del IMSS y se enfocaba mucho particularmente a los temas de responsabilidad administrativa. Él falleció el pasado viernes. Fue una pérdida muy dolorosa para el equipo de práctica médica segura y yo le envío un abrazo fuerte a toda su familia. Realmente lo vamos a enseñar mucho. Esta plática quedó grabada y está disponible para ustedes en YouTube. Pueden volverla a verla, pueden volver a ver, entran a YouTube, teclean Medical Legal Center y pueden volver a verla para compartirla, recordar algún tema que se les haya escapado. Recuerde que si usted es miembro de un colegio médico o es jefe de enseñanza en un hospital público o privado, requiere una de las pláticas de Medical Legal Center para capacitación, con mucho gusto no dude en contactarnos a atención.mlc@gmail.com, atencionsinacento.mlc@gmail.com, y la podemos agendar sin ningún costo para ustedes. Disponemos de toda la infraestructura, con nuestra infraestructra para hacerlo. Les recuerdo nuestro programa, cómo prevenir el cáncer de colon, el próximo miércoles a esta misma hora, en este mismo canal, en este mismo conexión. Y mañana el podcast que está disponible en Spotify y aquí mismo en YouTube es la confidencialidad de la atención médica. ¿Qué pasa con la información de mi paciente? ¿Cómo debo manejarla? ¿Qué pasa si yo publico su información en los congresos médicos, en su consentimiento, las fotos, etcétera? No se lo pierdan, ese podcast del día de mañana. Bernardo, muchas gracias. Yo me despido de todos ustedes y nos vemos mañana en el podcast. Pueden desde las 6 de la mañana y el miércoles a esta misma hora. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches, Bernardo. Hasta luego. Gracias. La constancia de la... ¿Ya está?